de Noticias Entre Políticos. Gracias por estar con nosotros. Nos preguntamos esta noche, sean ustedes también parte de este debate, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué creen ustedes que es lo que impide una lucha efectiva contra la delincuencia en la República Dominicana? Bueno, dice el presidente del CONEP, y en su análisis hay un tema interesante cuando él se refiere a la lucha de poder. Y cuando hablamos de lucha de poder significa que estamos hablando de intereses de carácter político, de carácter económico y de carácter social. Cuando él señala que esta lucha de poder se da entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Y obviamente que él no menciona a otro actor que es fundamental, que son los partidos políticos que dirigen el Congreso de la República y que están también presentes en el Poder Ejecutivo a través de sus autoridades electas hace 4 años y que han sido incluso reelectas para el próximo periodo. Ahora, ¿por qué se da esa lucha de poder? Porque justamente no se han tomado las medidas que decía Monchi con respecto a establecer políticas públicas para la prevención, sino que estamos trabajando, se está incidiendo sobre la delincuencia en sí misma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Primero, que hace años en el país las políticas públicas van, por ejemplo, hacia iniciativas como Barrio Seguro o también la compra de motocicletas, pensando que teniendo equipos y dotando a personal, por ejemplo, de la Policía Nacional con esas motocicletas, las llamadas Harley, se iba a resolver el problema de combatir la delincuencia. Cuando en realidad el combate a la delincuencia se va a hacer cuando el Estado dominicano tome políticas públicas para disminuir, para eliminar los altos niveles de desigualdad. Es la desigualdad a nivel de los diferentes sectores sociales, la desigualdad económica, las grandes diferencias que hay a nivel de políticas salariales que tenemos gente que gana, por ejemplo, en el Estado dominicano, 1 millón de pesos todos los meses, mientras tenemos policías que ganan 5.000 pesos. No puede haber un Estado sin delincuencia con esos altos niveles de desigualdad que hay, pero además de inequidad también. Y lo otro es la falta de oportunidades para los jóvenes. Cuando los jóvenes no tienen donde después de que estudian, que se pasan 5 años en la universidad y quedan desempleados porque no hay fuente de trabajo, ¿qué van a hacer esos jóvenes? Tienen obviamente que dedicarse a delinquir. O morirse. Pero quiero señalar otro tema, y es que cuando hay una sociedad en la cual se le regala todos los bonos que se dan a través de las tarjetas, estamos generando una sociedad en la cual las personas no quieren trabajar. Y no quieren trabajar porque obtienen a través de la tarjeta, que son supuestamente para sacar a las personas de la pobreza, pero lo que hacemos es aumentar los niveles de pobreza y de falta de interés de estas personas para integrarse a la sociedad de manera productiva. Esos hombres, esas mujeres que no trabajan porque reciben una tarjeta, entonces ¿a qué se dedican? A delinquir, a ver en qué dedican su tiempo ocioso para poder salir adelante. Entonces yo creo que son estrategias integrales las que hay que desarrollar en el Estado dominicano, vistas desde varios aspectos para realmente hacer un combate a la delincuencia. La coordinación entre y que no haya esos intereses entre los 3 instancias que señala el presidente del CONEP es importante, pero no es suficiente, sino que hay que tener una visión integral para realmente combatir la delincuencia en el Estado dominicano. Un cuarto elemento, yo mencionaba, hacía una cita de una especie de tríada, 3 elementos. Quiero referirme a un cuarto elemento.
y es la señal que se envía desde las instituciones del Estado. Yo compro todo lo planteado por la diputada Guadalupe. Sin embargo, bueno, mientras se logra educación, mientras se logra mayor equidad, mientras se logra reducir la tasa de desempleo, ¿qué hacemos? Nosotros entendemos, y tenemos que insistir en esto, que es una cuestión sistémica. Cuando usted tiene a un funcionario público que se roba miles de millones de pesos y usted tiene entonces una Suprema Corte de Justicia que dice que a él no se puede juzgar, que hay que dictar un auto de no lugar porque él ayudó a la estructuración de esa Suprema. Entonces usted le está diciendo al que vive en Villa Duarte, en Capotillo, en Simón Bolívar, en cualquier barrio de la capital o en cualquier municipio del país, usted le está diciendo que se vale todo. Usted le está diciendo que si ese se robó el dinero de la salud, se robó el dinero con que se pudo construir un hospital, se robó el dinero con que se pudo financiar las cosechas de algunos, las siembras de algunos agricultores, entonces usted le está diciendo a esa gente del pueblo que ellos también pueden hacerlo, independientemente de los primeros 3 elementos que citaba: el día a día, estructuras delincuenciales y falta de voluntad política. Miren, lo demás es discurso, lo demás es abundar sobre cuáles son los motivos de la delincuencia. Es cierto, ha habido contradicciones históricas entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, pero es una cuestión consustancial a sus mismas atribuciones. Es normal que entre el Ministerio Público y la Policía Nacional haya contradicciones cuando la Policía Nacional quiera dirigir una investigación. Eso es normal. Es normal que haya contradicción entre el Poder Judicial y el Ministerio Público cuando el Ministerio Público pues presenta una acusación y el juez entiende que no debió ser en la forma en que la presentó, que el expediente no fue bien estructurado. Es normal que haya contradicciones. Ese no es el problema. El problema, insistimos, es de que insistimos, una cultura de chiriperos, de vivir el día a día por la falta de institucionalidad, estructuras delincuenciales, falta de voluntad política y el mal ejemplo que se le envía desde las instituciones del Estado y en este caso desde el Poder Judicial. Se le envía una mala señal a la mayoría de los dominicanos, porque cuando se lleva a un individuo que el mundo sabe que es ladrón allí, entonces usted dice que no lo va a juzgar porque ese individuo es amigo suyo. Yo no quiero ser intérprete de lo que dice don Rafael Blanco, porque creo que más bien lo que debemos es tal vez expresar nuestras opiniones al respecto, ¿verdad? Pero sin duda alguna, lo que yo pude, de lo que se colige de su declaración, yo pienso que va más en la dirección de establecer que hay mafias, que hay intentos o enclaves gangsterianos dentro de esas entidades, que por supuesto que debe haberlos por una razón muy sencilla, es que están compuestas por... No, pero eso está ahí. No, déjame decirte por qué. Porque es que está compuesta... Mira, por eso existe el caso del consejero. No, está ahí. Oye, ¿por dónde voy yo, Junior? Bueno, te dejo... En cada banda de delincuentes hay 1 o 2 policías. Esos policías no van solos. No, a lo que yo me refería, Junior, y yo respeto lo que tú decías, pero a lo que yo me refería, lo que quiero referirme en este momento es a que la razón fundamental por la que hay es por la que la judicatura, el Ministerio Público, la policía está compuesto por seres humanos. Y en todos los lugares donde hay seres humanos hay deber ser y hay aberración. Claro. En todos los lugares donde hay seres humanos hay transgresión a la ley y hay comportamiento adecuado. Y yo pienso que precisamente ahí él toma distancia de esto. Yo pienso que Rafael Blanco habla más bien del pugilato que se da y que Junior lo esbozaba con mucha propiedad entre la policía por dirigir la investigación y el Ministerio Público por liderarla. Porque todos los que hemos estado en contacto con esa legislación sabemos que existe una especie de nebulosa al respecto de las atribuciones específicas. Pienso que la ley es menester que sea más clara al respecto de quién debe liderar
esas investigaciones y hasta qué fase de la investigación. Pero en adición a ello, los reclamos de los jueces de que el Ministerio Público presenta acusaciones muy precarias, contrastadas con las quejas sistemáticas y constantes del Ministerio Público de que aún presentando procesos bien robustos, los sueltan, lleva más bien a todo el esquema, a los intervinientes, a una especie de imputaciones, de inculpaciones bizantinas, en donde los fallos de cada cual empiezan a ser imputados a los demás para no asumir consecuencias. Y volvemos siempre a un tema que siempre hablamos aquí, y es que el régimen de consecuencias y la impunidad en la República Dominicana, día a día se empieza a comer una pulgadita más, se levanta por la mañana a ganarle un poquitito más de terreno al país. Yo pienso que en adición a ello también debemos mirar con muchísima seriedad para ver por qué no estamos actuando eficientemente. Y hablo de estamos por espíritu de cuerpo, porque yo también me siento ser, por extensión, un poco policía, un poco juez, un poco Ministerio Público, porque esos servidores públicos son nuestros. Debemos prestarle muchísima atención a los hiperguetos en nuestras principales ciudades. Se les ha salido a las autoridades castrenses de las manos el control de esos barrios, zonas extendidas en donde parecieran más tierra de nadie, se parecen más que a barrios, a favelas ya de países sudamericanos. Y eso es preocupante, porque eso nada más dará al traste con tener que buscar medidas para revertir terreno perdido, y eso solamente nos perjudica a nosotros. Quisiera también apuntalar otro elemento para que sigamos discutiendo. Me permite un aporte, Monchi. Mira, yo te puedo dar un testimonio, por ejemplo, de mi provincia. El actual jefe de la policía era el comandante, el jefe de la policía en San Juan de la Maguana. Ajá. Óigame, y desde que él dirigía la policía en San Juan de la Maguana hasta hoy, apresan a un individuo con droga y con armas ilegales, lo llevan a la policía y le devuelven el arma, aunque no le devuelvan la droga, y lo ponen en libertad, porque tienen la protección política de actuales funcionarios, de San Juan de la Maguana. Entonces, por eso insisto, es una cuestión sistémica, y este jefe de la policía, pues, dirigió la policía en San Juan, y él lo sabe. Sí, pero eso pasa en cada provincia. Sí, yo no tengo duda de que pueda haber de todo, como se dice, ¿verdad? Pero no es exclusivo de un solo tema. Por último, quisiera concluir con ustedes, señores, que yo siento y advierto que nuestros cuerpos tutelares de seguridad acusan una falta de autoestima importantísima, que no solamente es imputable a los bajos emolumentos que perciben, sino también porque en la República Dominicana hemos venido también acusando como sociedad una especie de complicidad social que se torna at large, que empieza también a ser casi una norma. Queremos que salgan nuestros defensores, que nuestros cuerpos castrenses salgan a defendernos con hidalguía, que salgan a defendernos con responsabilidad, todos los días pregonándole que son sinvergüenza, delincuentes, que no sirven, cuando es una injusticia mayúscula decir eso. Porque si bien es cierto que hay muchos delincuentes, como en todas las actividades humanas, donde hay segmentos que se prostituyen desde el punto de vista moral, no menos cierto es que existe una cantidad que, desde mi punto de vista, es la más extensa, la más cuantiosa, de gente seria, decente, laboriosa, esforzada, que se toma con todo el rigor de sus atribuciones, con pasión y con amor, su oficio. Miren, hoy el Senado de la República retomó sus actividades legislativas. En estos días hemos escuchado, sobre todo después del proceso electoral, e incluso antes del proceso electoral, si no hubiésemos llegado a este día sin la aprobación de la ley de partidos políticos, no estuviese pasando esto. Si no hubiésemos llegado a este día sin la aprobación de la ley electoral, no hubiésemos estado pasando por esto. Y cada vez que ocurre, esto ocurre todos los días, lamentablemente hay incidentes violentos en la República Dominicana. Pero además, cada vez que hay un pico de inseguridad, decimos no hay leyes suficientes para atacar la inseguridad. Pues en el Senado hoy no se habló de ninguna ley, ni electoral, ni de partidos políticos, ni de lucha
contra la inseguridad ciudadana. Vamos a ver el reporte de nuestra compañera Giovanna Núñez. Adelante, Giovanna. Gracias, buenas noches. Con una matrícula de 21 senadores se realizó esta primera sesión tras el proceso electoral. Legisladores señalaron que están en la mejor disposición de aprobar en la mayor brevedad posible la reforma a la ley electoral y la de partidos políticos. Estamos muy abiertos para discutir y seguir discutiendo el proyecto de partidos políticos y de la ley electoral. Nosotros quisiéramos que los partidos del gobierno y de la oposición estén de acuerdo y quisiéramos que en estos 2 meses se aprobaran. Estamos en el mejor momento para que ambas iniciativas legislativas sean conocidas y aprobadas. Aseguran que la situación postelectoral no es por falta de la reforma a la ley de partidos políticos. Con ley de partido y sin ley de partido, ustedes van a ver siempre, como en cualquier parte del mundo, que hay protestas, disgustos de la oposición que perdió. Se recuerda que la ley de partidos políticos reposa unos 10 años en el Congreso Nacional y es definida como prioridad por sectores del país y hasta por el propio presidente de la República, quien antes del proceso electoral pues ha destacado la importancia de su aprobación. Es toda la información por el momento. Ahora regreso al estudio. Gracias a nuestra compañera Giovanna Núñez. Bueno, ahí lo vieron ustedes. Yo me pregunto quién hace la agenda del día. No son los propios legisladores. Entonces, si todos tienen el ánimo y todos quieren y todos están en la mejor disposición de aprobar estas leyes, ¿por qué no se ponen en la agenda y empiezan a trabajar? Les quedan 2 meses, quieren aprobarla en esta legislatura, entonces yo entiendo que no hay tiempo que perder. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Sí, pero no podemos plantearnos el día de hoy en el Congreso de la República si no pasamos balance a lo que ha hecho ese Congreso en los últimos 20 años. Recordemos que en el año 1996, el doctor Leonel Fernández Reina, hoy presidente del Partido de la Liberación Dominicana, conformó la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado. Y uno de los temas fundamentales de la reforma era el tema del sistema de partidos políticos. Se formuló un proyecto de ley que se le entregó a las diferentes fuerzas políticas y no fue hasta el año 2011 en el cual la Junta Central Electoral entregó otro proyecto de ley que es quizás el más completo de todos los que se han entregado en los últimos años en el Congreso de la República. Ese proyecto de ley se elaboró, se formuló con el apoyo de la OEA y de IDEA Internacional y con el consenso de todas las fuerzas políticas en ese momento que se llamó un foro de partidos políticos. Debo señalar que posteriormente todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso presentaron proyectos de ley. Ahora, lo más grave, y la sociedad no puede olvidar que quien abortó el proyecto de ley de partidos políticos el año pasado en el Congreso fue el propio Partido de la Liberación Dominicana. Y quiero señalarlo porque fue el comité político que envió una comisión, para que no lo olvidemos hoy, que envió una comisión que llevó un proyecto de ley que era el proyecto que eliminaba los aspectos sustantivos que tiene que tener esa ley de partidos políticos. ¿Y cuáles son esos temas fundamentales que reclama la sociedad? Primero, que había que establecer la democracia al interior de los partidos políticos para elegir los candidatos internos. No hubo primarias y eso se violó. Que había que establecer topes en las campañas electorales, tanto a nivel de los candidatos como de los partidos políticos. Que los colaboradores, los donantes, tenían que ser públicos y debían ser colocados en la página web de los partidos políticos.
todos estos temas, el financiamiento público tenía que hacerse con equidad, el uso de los medios de comunicación, todos estos temas estaban planteados en la propuesta de ley que hizo la Junta Central Electoral y fueron eliminados en la propuesta que presentó el Partido de la Liberación Dominicana a través de una comisión del Comité Político que la depositó, y eso fue lo que generó el debate, porque había otras propuestas, una del Partido Reformista, otra del PRD, y ahí se generó el marasmo. ¿Qué ocurrió? Que entonces llegamos a estas elecciones sin una ley de partidos políticos. Ahora todo el mundo dice que es necesaria la ley de partidos políticos, pero ¿dónde está la responsabilidad política del Partido de la Liberación Dominicana, de los 96 legisladores que tenía y que tiene actualmente el Partido de la Liberación Dominicana, que en ese momento no la utilizaron para aprobar esta ley de partidos políticos como lo estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo, que decía con mucha claridad que tenía que ser aprobada antes de enero del 2015. Entonces hoy es bien, todo el mundo quiere una ley de partidos políticos, pero no puede ser cualquier ley. Tiene que ser una ley que realmente responda a generar transparencia, a generar equidad y a generar sobre todo rendición de cuentas de parte de los partidos políticos, y a generar cambios y a eliminar ese alto nivel de clientelismo político que tienen los partidos políticos. Yo considero que el contenido de las leyes electorales, ya sea compendiadas, codificadas o no, será tan eficiente como nuestra sociedad se empodere del tema y exige en vías de consecuencia que se sancione una pieza lo suficientemente consona con el sentir de nuestra gente, con el interés de nuestro escenario, y en función de ello que pueda tutelar los procesos en el porvenir de manera adecuada y eficiente. Pero yo pienso que hay algo que hemos perdido de perspectiva, y yo lo he dicho acá en varias ocasiones. Nos estamos preocupando única y exclusivamente de manera unilateral, cada uno de nosotros, por la versión que podamos tener, que podrá ser buena, muy buena, mala, deprimida, tal vez con muchísimo conocimiento de causa, o tal vez con un poco de empirismo y no necesariamente con lo que necesita el proceso. Pero yo me quiero ir un poquito más allá, porque la experiencia me dice que, y la casuística así lo demuestra, que consistentemente nuestro país tiene todo un sinnúmero de legislaciones, de un corpus legal que pareciera que nada más ha sido sancionado para que no pueda ser aplicado. Estamos llenos de leyes que no se cumplen, tenemos en el país toda una caterva, todo un listado de leyes que nadie conoce. Sí, primero, que no se cumplen; segundo, inaplicables; tercero, contradictorias una entre otras; y cuarto, muchísimas de ellas que por razones que pudieran ser suspicaces o simplemente por descuido, ni se ventilan, ni se dan a conocer, ni la gente, aunque existe un mandato de ley que establece que la ley tiene que ser conocida para todo el mundo, no menos cierto es que evidentemente hay que mostrar la ley a la gente para que la gente pueda empoderarse de ella. Por lo que yo pienso que tenemos que tener también y poner un poquito el ojo en el hecho cierto de que leyes inaplicables inexorablemente traen como consecuencia que tengamos una población que se queda con el sinsabor de que le han tomado el pelo. No por primera vez, en este caso, una vez más, de que hemos sido como el chivo, la chuleta del examen, de que hemos sido la carnada, el cebo para poner en marcha otras cosas. Y yo he dicho aquí también en diversas ocasiones que la clase política tiene que hacer una reflexión. Nuestro sistema democrático, nuestro sistema de partido, no aguantará por mucho tiempo más el sinsabor, la disparidad que hay entre su sentir y el accionar de sus representantes. Por eso yo pienso que es fundamental que tengamos un régimen de consecuencia, de aplicación o de transgresión de ese contenido, insisto, que puede ser compendiado, creo que debe ser compendiado porque son diferentes áreas que deben ser abordadas, pero que no puedan las autoridades, los ciudadanos,
los políticos violarlas sin que existan consecuencias evidentes, sin que descienda al plano fáctico. Aquí tenemos muchísimas normas que, aún conocidas, no existe un régimen que pueda aplicársele, que pueda tener algún nivel de persecución fáctica frente al transgresor. Yo podría agregar, por ejemplo, la Constitución a veces, ¿no? No, la Constitución está llena de muchísimas normas. Por ejemplo, la Constitución a veces hay gente que... Oye, si se hubiera aprobado la ley de partidos políticos en enero del 2015, no se hubiera podido aprobar la reforma constitucional para someter la reelección como se hizo el año pasado. Pero, diputada, aquí tenemos, aquí hemos visto, y perdóname, y te dejo pasar inmediatamente, cómo se cuestionan hasta sancionar leyes que evidentemente tutelan derechos fundamentales, y dice una parte importante del Congreso, no, esas leyes no son orgánicas, aunque tutelen derechos fundamentales. Así es. Yo insisto, es importantísimo, y estoy de acuerdo con usted, con lo que usted dice, pero ¿y qué tal si el que esté encargado de observar o de cuidar no hubiese puesto en marcha el régimen de consecuencia para que se aprobara la Constitución como se aprobó? Porque es que hicieron una redacción de la Constitución para que pudiera haber interpretaciones, y nosotros tenemos una Constitución interpretativa de acuerdo a los intereses en un momento determinado. Realmente entendemos que esa alegada voluntad de los senadores de aprobar la ley de partidos políticos y la modificación de la ley electoral constituye circo, porque ¿cuál ley se va a aprobar? ¿Acaso el proyecto a que hizo alusión la diputada Guadalupe? Aquel proyecto que no establecía reglas claras, que dejaba a manos sueltas al partido de gobierno. ¿Acaso ese proyecto de ley? Bueno, si es ese, posiblemente sea aprobado. Dudamos que sea aprobado un proyecto de ley que regule realmente a los partidos políticos. Número dos, se puede aprobar la ley electoral, la modificación de la ley electoral y la ley de partidos políticos. Ahora, si usted tiene una buena ley electoral, una buena ley de partidos políticos, pero tiene una junta designada por el Senado, una junta complaciente, entonces de nada servirá ninguna ley de partidos políticos, por buena sea. Si usted tiene a un Tribunal Superior Electoral integrado por pusilánimes, entonces usted tampoco tendrá resultados positivos por buena que sea la ley, que sea eventualmente aprobada. Ahora, insistimos, dudamos que sea aprobada porque es el mismo Senado, es la misma mayoría en la Cámara de Diputados que pretendió aprobar una ley que solo favorecía al Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ya por último, ya estamos a punto de terminar el programa, faltan pocos minutos. Si me perdona un segundito, Catherine. ¿Cómo no? Señores, tenemos un ejemplo muy didáctico hace 2 meses en el Perú. En la carrera presidencial fueron apartados 2 candidatos por violar la ley y fueron literalmente apartados de la carrera. En tanto y en cuanto tengamos aparatos represores del Estado, en el buen sentido de la palabra, para la aplicación de la ley y que tengan poder suficiente de credibilidad social, validación también de la población y estructuras legales que permitan que ellos apliquen en el caso de sin compromisos partidarios. Yo creo que el compromiso partidario tampoco importa, porque en el fuero más interior de todo el mundo tiene una preferencia. Sí, una preferencia. Lo que uno no puede ser es un súcubo, lo que tú no puedes ser es un alfil de un partido. Digo, se puede ser, pero el sistema no lo aguanta. Cuando hablo de compromiso partidario, hablo de una junta integrada como está o un tribunal superior electoral como está. Claro. Es de eso que hablo, las simpatías siempre existirán. Pero estamos hablando también de que el Procurador General de la República en este caso es una figura política, porque pertenece y es miembro del Comité Central de un partido. Entonces a eso es a lo que nos referimos con la independencia que tiene que tener el sistema de justicia del tema partidario, porque si no, las decisiones del Poder Judicial se toman no por el interés común, sino por los
intereses del partido político, que es el que tiene el control a través, en este caso, del procurador. Por eso, uno de los temas de reforma que están pendientes en la nueva agenda que tiene que darse el país en esta etapa es justamente la independencia del Poder Judicial, del tema partidario. Obviamente que siempre hay posiciones políticas, pero en este caso del tema partidario. Mire, durante el proceso electoral, en esos días de preparación para el 15 de mayo, uno como periodista empieza a revisar, toma la biografía de los candidatos y sin querer termina haciendo cruces. Es que fulano es primo de fulano, es que fulano fue de aquel partido y fue ministro y fue cosa. Y según los comentarios que ustedes hacen y el análisis que hacen oportunamente esta noche, a mí me suena a que hay el interés, al menos sobre esta mesa, de sanear la intención política, que la política per se no es mala, la política es la intención de mejorar a la sociedad como principio. Bueno. Pero a mí me gustaría preguntar en un próximo programa si en Venezuela se dice ese dicho, no sé acá, que el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Sí. Para que no se queme. Para que no se queme. Entonces sería bueno preguntarse si aquí cualquiera o quién puede acercarse a la candela sin que se le queme el rabo, por decirlo de alguna forma. Mira, aquí tenemos personas. Hay muchos. Tenemos personas que pueden integrar la Junta, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, que son individuos probos. Y yo cité en una ocasión a 2, y hay más de 2 en el Tribunal Constitucional. Nadie puede cuestionar la honorabilidad, por ejemplo, del doctor Wilson Gómez Ramírez o de Yotin Curi hijo. O sea, hay personas que... Lo que pasa, Junior, es que a veces desde los partidos, acá en el programa, por ejemplo, en el caso de la Junta Central Electoral, hay algunos que apuntan, bueno, es que Eddie Ramírez es un hombre... Eddie Olivares, perdón, es un hombre muy transparente. Yo no estoy diciendo lo contrario, pero hay quienes lo identifican con una tendencia partidaria. Y del otro lado, pues entonces también Roberto Rosario. Entonces uno a veces no sabe ni a quién creerle. Y al fin y al cabo son las acciones por las que uno juzga, Pero ¿no? yo quisiera decir, Catherine, a todos los demás y a los televidentes, que es que hay criterios, se establecen criterios. Por ejemplo, nosotros hemos tenido procesos de concurso público y contradictorio para que se sometan candidatos. Ahora, ¿qué pasa? Que después los partidos políticos, cuando se hace la evaluación, y esto ocurrió en el caso de la Defensoría del Pueblo, ocurrió en la elección de los candidatos y candidatas al Tribunal Constitucional, después que se hace toda esa parafernalia, se hace el concurso, se hacen las entrevistas, se pone la puntuación, ¿cómo se dice que una de las mujeres que obtuvo la mayor puntuación, que fue de 96 puntos, queda dejada de lado para poner a otras personas que estaban muy por debajo de esa persona para colocarla en el Tribunal Constitucional? O sea, hacemos las reglas, establecemos los procedimientos, pero lo violamos nosotros Hacemos mismos. las reglas para brincarlas. A esa parafernalia es precisamente a la que yo me refiero, que me angustia, que me preocupa, porque tampoco se trata de hacer una lucha fratricida ahora y salir todos a mirarnos las caras y a sacarnos cuentas sobre si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Yo pienso que todos sabemos quiénes son gente decente y quiénes no, y quién tiene calidad intelectual, formación académica para ocupar esos puestos, quién tiene vinculaciones reales, quién tiene nexos inexorables con otros. Aquí la gente sabe más y la clase política sabe mucho más de lo que dice. Lo que pasa es que la clase política es la que hace los arreglos para poder violar lo que establece o lo que la sociedad está reclamando. Ese es el gran tema que tenemos con esa élite política. Miren, perdón, Junior, en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a hacer algo, porque hay un camino que viene muy pronto, que es conformación de las altas cortes. A mí me gustaría que desde Noticias Entre Políticos, cada uno de ustedes, bueno, yo no sé si lo van a hacer, pero podría ser bueno que trajeran a quienes ustedes consideran que se puede proponer para esos cargos tan importantes y por qué hacerlo breve, pero pienso que podría ser interesante que lo conversemos acá en Noticias Entre Políticos. ¿Qué les parece? Sí, y criterios. Sí, a mí me gusta más que personalizar eso. ¿Qué? Con establecer criterios, porque y que la gente saque la cuenta. En última instancia, el Consejo Nacional de la Magistratura es un tribunal. Sí. Es como, ahí lo que le van a dar un empleo a un grupo de personas.
y debe ser lo más subjetivo posible. No debe haber ningún tipo de vinculación. En efecto, lo más sano sería que esos candidatos no tengan ni siquiera nombre, que lo que se vayan a sancionar sean sus aptitudes, sus calidades para ellos. Tenemos que ir Pero que la Guadalupe. ciudadanía opine también sobre qué candidatos y qué criterios se deben de ponderar en este proceso. Vamos despidiendo. Los criterios, los perfiles, parte de esos criterios y de esos perfiles es precisamente el elemento del compromiso partidario. Se pueden identificar, hay muchísimas personas. Mire, yo voy a coincidir con algo que decía un amigo, el caso de Servio Tulio, por ejemplo. Servio Tulio una vez fue procurador fiscal adjunto en el primer gobierno de Leonel Fernández, pero a Servio Tulio usted no le puede acusar de tener compromiso con el PLD, ni de tener compromiso con el PRM, ni con el PRC. Yo entiendo que hay que insistir en los compromisos partidarios. No debe haber compromiso partidario. Claro que no. Vamos a conectar de inmediato. Gracias a ustedes por habernos acompañado. El programa se nos ha terminado. Félix Victorino está listo.